Qué feliz me siento yo hoy de poder compartir con ustedes este espacio para hablar de uno de los temas más importantes en mi vida, que es perdonar para vivir. Yo he estado hablando en diferentes sitios donde estoy promoviendo el perdón y he recibido, algunas personas me ponen retos con el perdón porque es un tema, número uno, que muchas personas creen que el perdón, tú tienes que estar conectado con Dios para entender el perdón y en realidad eso no es la verdad. Yo no soy persona de esas personas que juzgan espiritualmente con quien tú tienes conexión, porque para mí mi conexión más importante es la conexión que yo entiendo con Dios, pero esa conexión, tú puedes tener conexión espiritual de diferentes formas y nadie debe de enojarse porque estamos hablando del perdón, porque esto me pasó hace poco. Yo fui a hablar, era parte de un habían panelistas en esta universidad donde yo estaba hablando, era una de las keynote speakers, de la principal, y había una persona que me estaba dando retos cuando viene al perdón y quería que yo no utilizara la palabra perdón cuando yo iba a hablar, porque ella dice que hay personas que se pueden ofender porque el perdón está conectado a la religión. Y yo digo, no, el perdón es algo por dentro, es algo que tú decides perdonar. Y el perdón es algo que muchas personas no quieren darse al perdón porque esas personas creen, y quizás eres tú que está viéndome ahora mismo, crees que perdonar es como uno va a decir que lo que le pasó a uno le da como permiso a lo que pasó y a las personas que te hirieron para que ellos puedan decir, bueno, si lo hice con ella, ella me perdonó, puedo hacerlo de nuevo. No, señores, no es el perdón. El perdón no es decir que lo que pasó estuvo correcto. El perdón es tomar control de tu vida. El perdón es decidir no dejar que las personas que te hirieron, los traumas que tú pasaste, te determinen tu presente y sigan dirigiéndote en una forma que no te está sirviendo para tu vida, que te está destruyendo tu vida. Porque cuando nosotros no perdonamos, estamos viviendo en rencor, en odio, en envidia, en tristeza, en depresión, en ansiedad. Todo eso es el efecto de no perdonar. Cuando tú perdonas, empiezas a disminuir la ansiedad, la tristeza, la depresión. Empiezas el rencor, ese rencor que te come por dentro. Ese rencor donde tú llevas ese odio por esas personas que te hirieron, que tú en realidad no quieres soltarla, porque tú crees que si tú la sueltas, si perdonas, le está dando el derecho de que ellos estuvieron correctos haciéndote lo que te hicieron a ti. Y es todo lo contrario. Déjeme contarle cómo empezó el perdón para mí. El perdón empezó cuando mi padre, que para ustedes que no conocen mi historia, fue el hombre que destruyó mi vida por décadas, pero la primera destrucción que hizo fue a la edad de 9 años. A la edad de 9 años, mi padre, quien está supuesto a protegerme, una niña de 9 años, decidió que él iba a buscar a mi hermanito de 4 años y llevárselo en el medio de la noche con un brujo que hacía brujería, que probablemente ese brujo le hubiese quitado la vida a mi hermanito. Y mi padre me llevó a mí porque yo le quité a mi hermanito de los brazos de mi padre. Y mi padre me dejó con este brujo y este brujo destruyó mi cuerpo, me abusó,
Me destruyó mi cuerpo tanto esa noche que tuve que tener una operación del lado derecho. Mi ovario derecho se envolvió en los tubos que conectan, el tubo que conecta el ovario con el útero. Y creían que yo podía hacer que no tuviera hijos. Tengo 3 maravillosos hijos. Y como pueden imaginarse, esa historia que para aprovechar el tiempo se lo estoy diciendo tan rápida, pero en realidad una historia que la cuento en mi libro, yo digo nomás, una historia de dolor, una historia de un dolor profundo, una oscuridad profunda que me llevó a tener lo que yo llamo ansiedad crónica, donde yo vivía con ansiedad diariamente. Una ansiedad que me paralizaba a veces. Y déjeme contarle cuándo el perdón vino a mi vida. Años pasaron. Yo tenía 21 años cuando mi padre, ya yo había tenido mi hijo Franco de 1 año, cuando mi padre se estaba muriendo. Mi padre tenía un tumor en el cerebro y ese tumor, mi padre no podía hablar. El tumor le bloqueó la habilidad de hablar y mi padre escribía lo que él quería. Yo no había visto a mi padre después de los 9 años, jamás. Lo vi un día que volví a la República Dominicana, ya cuando me había casado, y yo me casé a los 17 años. Cuando yo volví, mi padre trató de verme. Yo creo que tenía como 18 años. Trató de verme y cuando yo estaba donde mi prima y me dijeron que mi papá venía, nos montamos en el carro, mi ex marido y yo, y salimos. Yo estaba desesperada llorando. Vámonos, vámonos, yo no quiero verlo. Y cuando nosotros nos fuimos, mi ex esposo hasta chocó cuando iba de reversa. Y cuando yo volteo la cara en medio de la calle, ahí estaba mi padre en el medio de la calle, esperándome y viendo cuando ya yo me iba. Esa fue la última vez que lo vi de lejos, pero en realidad déjenme decirle que yo le tenía un odio tan grande a mi padre, pero una cosa que me estaba comiendo por dentro sin yo saber. Yo no me estaba dando cuenta de que yo estaba destruyendo mi vida, teniéndole ese odio, ese rencor y siempre preguntándome el por qué. ¿Cómo es posible que mi padre pudo hacer eso? ¿Cómo es posible que tú puedas tomar tu niña de 9 años y dársela a un desgraciado para que le destruya su cuerpecito y su alma? En realidad nunca supe cuál fue el contrato que mi padre hizo. Pero déjeme decirle, volviendo a ese día del perdón, cuando yo recibo una llamada de mi tío y mi tío me dice, Jackie, porque a mí me llamaban Jackie en la República Dominicana, Jackie, tu padre se está muriendo y acaba de escribir que él quiere tu perdón. Él quiere morirse con tu perdón. Y al principio, cuando yo recibí eso, obviamente ustedes pueden imaginar, yo tuve un shock tremendo cuando mi tío me llama. Y lo bonito fue cuando yo le pedí a Dios, porque para mí Dios es la respuesta de todo. Entonces busqué la respuesta con Él y entendí que tenía que darle el perdón a mi padre. Y le dije a mi tío, dile que se puede ir en paz, que yo lo perdono. Y lo hice de corazón, lo dejé ir. Y cuando 2 o 3 minutos pasan y mi tío me llama y me dice, María, Jackie, tu padre falleció. Lloró cuando yo le dije que tú lo perdonabas y que se podía ir en paz, y se fue con tu perdón, y nuestra familia quiere darte las gracias por lo que hiciste. Y déjeme decirle, ahí me cambió la vida completamente. ¡Wow! Increíble.
Todavía yo he contado esta historia tantas veces, señores, déjenme decirle, para mí esto me da tristeza, me da también alegría, me da paz, me da orgullo, me siento orgullosa de que pude perdonarlo. Me da tristeza por mi padre, porque después que yo he trabajado en el perdón y he llegado a este nivel, yo digo, mi padre, ¿qué le pasó a mi padre para que mi padre cometiera lo imposible, lo que tú no te puedes imaginar, que un padre le haga eso a su hija? Y yo en realidad no sé la historia de mi padre y quizás nunca la sabré. Yo hace poco tuve la oportunidad de hablar con mis hermanos porque después que yo le di el perdón a mi papá, empezó en mí una curiosidad tremenda con el perdón, porque yo dije, wow, después de todos estos años donde yo vivía con este hombre, conmigo todos los días, porque mi padre no lo vi después de los 9 años, pero mi padre estuvo conmigo todos los días después de eso, todos los días, porque el odio que yo sentía lo representaba a mi padre y lo tenía con él. Yo ni siquiera una foto de mi padre podía yo ver, no la podía ver. Le tenía un odio, solo ver su forma, la foto de él, como era, yo lo odiaba. Y ese odio me estaba bloqueando a mí, me estaba limitando, me estaba dejando que estuviera en una relación abusiva. Todo esa víctima que yo era víctima de no perdonar. Porque en realidad cuando tú perdonas, deja de ser víctima. Cuando tú perdonas, tú tomas el control y tú dices, no más. Ya, lo pasado, pasado. Lo pasado pasó, no debió de pasar, pero ya mi energía la protejo completamente. Y eso es lo que yo hago. Yo protejo esta energía. Es mía, es mi vida. Yo no tuve control de lo que pasó, pero ahora tengo control de lo que pasa. Todos los resultados que yo estoy teniendo en mi vida ahora son mis resultados. Cuando somos víctimas, nosotros le damos la responsabilidad de lo que está pasando en nuestras vidas a las personas que nos han herido, sin darnos cuenta que ya esa persona te hirieron y que si siguen hiriéndote, tú tienes la decisión de quitarla de tu vida a esta edad, porque obviamente cuando tú eres un niño o una niña, estamos ahí fuera de control. Las personas que están criándote son las personas que tienen el control de tu vida. Pero después que esa persona, ya tú te has ido de la vida de esas personas, si tú la traes contigo, es tu decisión. Si tú vives con ellas, es tu decisión. Aunque yo sé que muchas veces nos sentimos que bloqueado completamente y tú no entiendes, es imposible, pues déjeme decirle que es posible. Las limitaciones las tenemos aquí en nuestra mente. En realidad, el bloque que nosotros tenemos cuando tenemos traumas, porque la mayoría de personas no vienen a tener la curiosidad de entender cómo ese trauma te ha destruido y te sigue destruyendo. Y una de las formas más fuertes que te destruye es porque tú no perdonas. No perdonas. Entonces, tú estás teniendo estos resultados donde en realidad no tienes ni siquiera enfoque, no tienes conexión con las personas a tu alrededor. Si eres madre o padre, está pasándole a tus hijos ese trauma transgeneracional
que es un trauma que en realidad de la forma que tú rompes ese trauma transgeneracional es con el perdón. Hay que perdonar para vivir y hay que perdonar para romper esas cadenas de ese trauma transgeneracional. Y el perdón no es para nadie fuera de tu vida, es para ti. Déjenme decirle de nuevo, el perdón es para ti. El perdón te libera para tú poder vivir esa vida sin límites que tú mereces, esa vida en paz que tú mereces. Nosotros, nuestras vidas, tenemos oscuridad y claridad. Hay sol, hay luz, hay día, hay noche. Déjenme decirle, la oscuridad es parte de la vida, la luz es parte de la vida. Pero cuando nosotros tenemos esos traumas y estamos estancados porque no queremos no queremos soltarlo y no lo queremos soltar porque en realidad eso viene siendo parte de quien es una identidad y no queremos soltar esa identidad. Y esto, déjeme decirle que sin darnos cuenta empezamos a hacer esto. La identidad de nosotros se conecta al trauma. Y para tú empezar a quitar esa identidad y empezar a crear la identidad que tú mereces, a empezar a crear una vida diferente, tienes que perdonar. Hay que perdonar. Y yo sé, muchas gentes, incluyendo psicólogos, amigos míos y psicólogas, me dicen, en realidad tú no puedes empezar con el perdón. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que hacer una decisión. Por ejemplo, tú puedes decidir hoy que tú estás viendo este podcast porque obviamente tú estás curioso o curiosa de aprender del poder del perdón. Entonces ahora tú puedes hacer una decisión. Yo voy a empezar a sanar. Yo voy a empezar a tener curiosidad. Cómo yo estoy dejando que mi trauma me maneje los resultados que yo estoy teniendo en mi vida ahora. Eso es poderoso. Tomas completamente el control de que tú eres el creador y la creadora de tu vida. De que tú estás teniendo esos resultados porque los resultados son los resultados que tú estás creando. Es fuerte entender ese concepto, pero cuando tú lo entiendes, en realidad tú ahí ves una oportunidad de empezar a cambiar, empezar el proceso de sanación, empezar a acelerar el proceso de sanación. Hay tantas formas de nosotros de sanar, pero como yo siempre digo, hay que hacerlo con depósitos diarios. Entonces hoy tú puedes decir, yo voy a reflexionar todos los días, yo voy a empezar a poner depósitos en mi vida. La reflexión es una de las cosas más poderosas. Yo reflexiono todos los días y me encanta reflexionar, tener un espacio hasta cuando voy en el carro. Muchas veces yo apago todo, no escucho, yo escucho audiolibros porque estoy obsesionada con los audiolibros y aprender porque estoy obsesionada con aprender. Tengo tantas obsesiones buenas, obsesiones que me están llevando a crecer y a vivir esta vida en paz. Yo vivo una vida en paz, pero nunca yo podría llegar a donde yo estoy sin yo perdonar. Perdonar a mi padre fue el regalo más grande que él me dio, porque él aceleró ese proceso, déjeme decirle. Yo no sé si él no me hubiese pedido perdón a mí, yo no sé si yo estuviera donde estoy ahora, y por eso le agradezco a mi padre de corazón. Le agradezco. Yo creo que cada vez que yo lloro cuando cuento esa historia es porque en realidad siento
eterno agradecimiento por mi padre, porque me enseñó una de las herramientas más grandes del mundo, de tu vida, que es perdonar para vivir. Eso se lo agradezco. Y ya después que él aceleró ese proceso para mí, ese entendimiento, lo que el perdón hace, el perdón yo lo utilizo en todas mis relaciones que han sido negativas, mis relaciones que han sido con retos, mis ex esposos, me he casado 2 veces, unos de ellos, bueno, al principio todos te odian, eso es parte de la separación, casi todos, no digo todos, pero muchos. Mi esposo, cuando yo me casé a la edad de 17 años, yo hablo con él. Para mí, yo lo perdoné completamente. Y cuando ustedes lean mi libro, probablemente le empiezan a tener rencor porque yo ahí comparto todo, pero a la misma vez, yo ahí hablo cómo yo lo perdoné y cómo me doy cuenta que él es una persona que tiene sus propios traumas y lamentablemente está estancada en su trauma. Y el perdón no es algo que él practica. Porque cuando tú practicas el perdón, tu vida está en paz. Vas a tener retos, pero sabes que los retos hasta se vienen a hacer menos porque tu enfoque no va en destruir a la otra persona, en odiar a la otra persona, en tenerle rencor a la persona que te ha herido. Si no, tú dejas, por ejemplo, mi ex marido, el último, el papá de mi hija, ese hombre me odia a mí con una pasión, muy apasionado, apasionadamente odiándome. Y yo no lo odio. Yo le mando rezo por él. Cuando estoy meditando, le mando energía a él para que él sane. Y déjenme decirle, ¿tú sabes qué es algo increíble? Que en lo que yo he meditado y rezo lo más que yo pueda por él, porque es el padre de mi hija. En realidad, yo quiero que él esté saludable porque así mi hija puede tener una conexión que lamentablemente no tiene, porque a él el odio lo está destruyendo y bloqueando completamente de crear conexiones increíbles. Una de ellas es su hija. Entonces a él yo lo perdoné y yo no le doy mi energía. Él ahora ni siquiera se conecta conmigo mucho. Antes me se conectaba y me mandaban mensajes horribles. Y esos mensajes yo le decía gracias o muy bien, entendido. No porque yo soy una persona que se pueden aprovechar de mí. Al contrario, tú tienes más control. Tú tienes más poder cuando tú perdonas, porque la energía que tú tienes se va a enfocar en entender lo que está pasando, en tener claridad. Por eso las personas me dicen a mí, María, pero ¿cuántas cosas tú haces y cómo tú cuidas tu cuerpo? Y tú tienes tiempo de hacer ejercicio, y tú tienes tiempo de meditar, y tú tienes tiempo de bañarte con agua fría, y tú tienes tiempo de aprender y de escribir otro libro. Ya estoy en mi segundo libro. Y tener mi negocio y tener el movimiento, yo digo no más, donde estoy protegiendo la inocencia de los niños y poder pasar tiempo con mi familia, darle tiempo a mis nietos, darle tiempo a las personas que yo amo, hacer este podcast, tener una marca que estoy desarrollando basada en el perdonar para vivir, es porque yo perdono para vivir. Vivo una vida sin límites porque he roto el límite más grande de nuestras vidas, que es el perdón. No perdonar es uno de los límites más fuertes que existen. Y es uno de los límites que lo apoyan millones de personas. No perdone el que te hiera. Señores, si crees en Dios, Jesucristo perdonó. ¿Tú no puedes perdonar? Esa es la pregunta para mí, para ti.
que yo quiero que tú respondas. ¿Tú crees que el perdón te va a hacer menos persona? No, lo que pasa es que si tú perdonas, ya tienes que acostumbrarte a tú ser responsable de todo lo que pasa en tu vida. Pero lo lindo de eso de nuevo es que tú puedes crear maravillas y tú puedes llegar a tener paz. Esa paz interna que nosotros todos buscamos. Y le puedo decir que después de décadas, yo te puedo decir que estoy en paz. Que he llegado a tener retos inmensos y yo sé que por dentro estoy en paz. Porque esos retos lo he podido sobrepasar y seguir perdonando. Y el perdón más lindo después de que yo le di a mi padre fue perdonarme a mí por todos esos errores que yo cometí. Y si tú lees mi libro, tú vas a ver que ahí lo comparto con ustedes. Unos errores que fueron muy duros, como el error que yo cometí con mi hijo Franco, mi primer hijo. Y le voy a dejar la curiosidad, porque quiero que usted lea mi libro. Porque en mi libro yo digo no más, usted va a encontrar una herramienta que te va a empoderar a perdonar para vivir. Bendiciones. Con mucho amor le deseo que perdone para vivir una vida sin límites y la vida que te mereces.